En cierto momento estoy seguro de que los Nefilim dejaron todo y a todos los esclavos, al menos hace alrededor de 20.000 años, ya que ahí los estaban encontrando, tal vez aún más tarde, los dejaron ir a todos. Entonces los huesos que se encontraron de estas gentes serían idénticos a estos huesos. La única diferencia es que ellos no podían tener hijos. Esa es la única diferencia entre ellos. Entonces, de acuerdo con Todd, lo que pasó después de esto fue que cuando esta isla se hundió, otra configuración surgió en el Océano Pacífico. Y las gentes de aquí, no de aquí, sino de aquí arriba, fueron llevados o de alguna manera tirados a esta isla. Él nunca me explicó eso. Y de Lemuria no era exactamente así, pero de cierta manera se parece mucho. Iba desde las islas hawaianas hasta la isla de Pascua. Y no era una masa sólida como esta aquí o aquí, sino que era una serie de miles y miles de islas que estaban ligadas muy estrechamente. Algunas eran grandes, algunas pequeñas, y hay que poner muchas más ahí, pero era como un continente que apenas salía del agua. Era un continente de agua. Y ellos fueron traídos aquí, y se les permitió desarrollarse por sí solos, sin que interfirieran los Nefilim, hasta donde yo sé. Quizás esto que dije no sea cierto, tal vez. Permanecimos ahí alrededor de 65 o 70.000 años en Lemuria. Mientras estuvimos en Lemuria, todo marchaba estupendamente. Realmente casi no teníamos problemas, apenas los teníamos. Estábamos acelerando a través de trayectorias evolutivas, íbamos avanzando muy bien, realizamos una tremenda cantidad de experimentos en nosotros mismos. Estábamos cambiando nuestra estructura ósea, trabajando mucho en la base de nuestra columna vertebral, trabajando en el tamaño y la forma de nuestro cráneo. Estábamos haciendo todo tipo de cambios. Éramos muy, lo que ustedes llamarían de cerebro derecho, éramos femeninos. Un ciclo evolutivo tiene que decidir si va a ser masculino o femenino. Igual que ustedes cuando vienen aquí, tienen que tomar una decisión. Y nos estábamos volviendo femeninos, nuestra raza se estaba volviendo femenina, y nosotros éramos, para cuando Lemuria se hundió, equivalíamos aproximadamente a una niña de 12 años. No voy a mencionar muchas de las cosas que él dijo. Realmente no es importante, no muy importante. Los restos de esto, bueno, en primer lugar, el hecho de que esto estaba ahí quedó muy bien establecido desde 1910. Aunque no recordamos mucho, ven, porque en 1912 algo pasó, después de lo cual hubo 3 años que sucedieron realmente rápido, 1912, 1913 y 1914. En 1912 se llevaron a cabo los experimentos que fueron similares a los experimentos como el de Filadelfia, de los que hablaremos posteriormente. De hecho, hicieron el experimento en 1913, que yo creo que fue lo que provocó la Primera Guerra Mundial en 1914. Después de eso, ya no volvimos a ser los mismos. Y antes de la Primera Guerra Mundial, el patrón de crecimiento era muy similar a lo que está pasando ahora. La gente estaba extremadamente interesada en el trabajo espiritual y en el trabajo psíquico y en la meditación y en entender el antiguo pasado y todas las demás cosas similares. Había personas como Charles Churchward y Le Bussian de Francia que estaban estudiando la Atlántida y Lemuria, y había muchas cosas muy similares que estaban pasando. Llegó la Primera Guerra Mundial y nos dormimos y no despertamos hasta los 60. Y empezamos a despertar otra vez. Pero las pruebas que tenían en 1910 eran muy extraordinarias de que este continente estaba ahí y tenían que ver con el coral. El coral solo puede crecer 50 metros debajo de la superficie del agua. Y encontraron, frente a la costa de América del Sur, en el área de la isla de Pascua, que probablemente en aquel entonces estaba mucho más elevada. Y a propósito, el fondo del océano se eleva y cae frecuentemente. Tal vez no lo sepan, pero el océano Atlántico se elevó más de 3 kilómetros hace poco, en 1969, en enero de 1970. Y esto lo pueden consultar en la revista Life, que el fondo
En diciembre de 1969, el fondo del océano frente a la costa, en el área de las Bermudas, frente a esto, todas estas islas empezaron a subir. Muchas de ellas, 30, 40, 50 islas, salieron a la superficie. Algunas todavía están ahí. La mayoría se volvió a hundir. Y ese fondo había estado a una profundidad de más de 3 kilómetros antes de esa fecha. Entonces, también cuando leemos a Platón, y él describe a la Atlántida, y ellos hablan acerca de sus naves, y no es tan solo la Atlántida, sino toda el área más allá del estrecho de Gibraltar, saliendo del Mediterráneo. Ellos tenían muchos problemas para ir a ciertas áreas en el océano, porque el agua solo tenía de 3 a 5 metros de profundidad, y a veces incluso menos que eso. Y chocaban con lodo y tenían que ser muy cuidadosos al entrar a esa área. Y ahora está muy profundo. Las cosas cambian mucho. De todas formas, en 1910, sospecho que esta área estaba más alta porque podían ver estos anillos de coral por toda la superficie del fondo oceánico al irse alejando de la isla de Pascua. Y midieron los anillos de coral. ¿Cómo? No lo sé. O tal vez lo calcularon. Pero fueron calculados o medidos a una profundidad de 600 metros. Esto quería decir que originalmente los anillos de coral tenían islas en el centro, porque los anillos tenían que estar en la superficie. Y si estaban a 600 metros de profundidad, eso quiere decir que, debido a que solo pueden crecer hasta los 50 metros, se hundieron muy lentamente. Bien podían ver que estos anillos de coral continuaban a la distancia y sabían que tenía que haber muchas islas en esa dirección. Al mismo tiempo, con esta poca información, si estudiamos la fauna y la flora proveniente de las islas hawaianas, hay toda una serie de islas que se mueven a lo largo de un arco como este, que corre por aquí hasta llegar a la isla de Pascua. Estas islas están separadas por largas distancias, pero si ven un mapa, verán este largo cordón. Eran las costas occidentales de Lemuria hace mucho tiempo, todas ellas, incluyendo las islas de Tahití, Tereina, todas estas diferentes islas así. Pero lo que es interesante acerca de este cordón de islas, en ninguna de estas otras islas, solo en este cordón, es que todas las islas, todas tienen exactamente la misma fauna y flora. Tienen los mismos árboles, las mismas aves, las mismas abejas, los mismos insectos, las mismas bacterias, todo. Ya dice que es interesante, ¿verdad? For just being hired help, you say? At the very end of the Japanese archipelago lies Yonaguni, shrouded in mist and mystery. The adults sing of their island's beauty, while the children are told legends of its past, stories about a mysterious castle underneath the sea. 昔々浦島は助けた亀に連れられて竜宮城へ来てみれば絵にも描けない美しさだね。 It's an image that has a special place in Okinawan legend. For centuries, stories about underwater cities have appeared in song and story, passed down from generation to generation. だからおじいさんなんかが与那国島の周りはすごい深海だよっていう話よくなさってたんだ。それはと思っていたんだけど、小学校に出て竜宮城の話が出たり浦島太郎の話が出たりすると、与那国の近くに竜宮城あるのかなと思ったことがあったんですよ。 Such thoughts have long been dismissed as fantasy. But what if fiction was based on fact? Scientists are now investigating a remarkable but virtually unknown site near Yonaguni.
Several metres beneath the surface lies one of the world's greatest mysteries, a place that could quite literally rewrite human history. No one can be entirely sure what's down there, but many experts are convinced it's the remains of a vast and ancient underwater city, a lost civilization, a Japanese Atlantis. Kihachiro Arataki made the discovery. He took me to see it. Arataki-san is a professional diver. He was looking for new dive sites when he made the find of a lifetime. In fact, the find of several thousand lifetimes, something no human had seen in millennia. もうもちろんですね、それはね。もう大変なものを見たと。身の毛が色立つっていうんですか。もう鳥肌が立ってですね。なんで海底にこういったのがあるんだと。自分の目を疑うようなね、本当に驚きでしたね。At first, Arataki-san kept his discoveries secret, but now, well aware of the potential for tourism, he's keen to show it off, even when the weather is rough and his guests' diving experience limited. 3, 2, 1, go! The water is warm, the current strong. The entire site stretches for kilometres, but its centrepiece is 300 metres long. To reach the monument, as it's now known, you need to pass through an archway, a portal perhaps, to another world, another time. Giant slabs of stone stand at unusual angles, perfectly parallel. Here, what seems to be a drainage ditch, emptying into a small pool. And here, space like a room, carved into the recesses of the rock. Nearby are the terraces, massive stone steps, all perpendicular. My guide has been diving all over the world for nearly 40 years. He's never seen anything like it. He believes it could be a giant pyramid. それがみんな向きがみんな南側なんですね。南を向いてるという特徴。それから切り口が直角であると。全体的に与那国の海底石は2度ぐらい南の方に傾斜しておりますがね。この傾斜角度が直角っていうのはまず見えないですね。それで向きがみんな南ということはね。At the base, 25 metres below the surface, is a flat, clear space with stones piled on each side. Arataki-san thinks it was once a bustling boulevard encircling the site. Everywhere you look, there are bizarre shapes and unusual angles. Until now. Excavations off the west coast of India have led to what may be one of India's most amazing discoveries, as significant to the Hindus as finding Noah's Ark might be to the Christian world. Could the fictional account of Krishna's life be a record of actual events? And could these incredible underwater remains be what is left of the mythical kingdom of Dwarka? Find out when Mysteries of Modern Asia returns. Dwarka, lying on the western coast of India, off the Arabian Sea, is a fishing town, home to 52,003 millennia of history in just 100 feet of soil. But it was beneath the last temple that Rao came across an amazing find that would change his life forever. Shells, pottery shards, and iron artifacts. What appeared to be the remains of a city washed over by the sea. Rao immediately thought of the stories from his childhood. Could these be the remains of the lost city of Dwarka?
The answers, Rao believed, lay in the pages of the ancient Hindu scriptures